Porque lo que se ve de puertas afuera es solo la mitad de la historia. De puertas adentro, con Manolo Jiménez. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Abrimos las puertas de esta casa para volver a cerrarlas, como hacemos siempre, y conocer mejor, en este caso, a una amiga. Las cosas que pasan, que solo se ven de puertas adentro. Una palabra, como comenzamos siempre, todos los días, y su etimología, algo que tiene mucho que ver con nuestra invitada de hoy. La primera palabra, lucha. La palabra lucha proviene del latín lucta y del verbo luctari, que significa combatir cuerpo a cuerpo o esforzarse. Nos vamos a quedar con esta última definición, por supuesto. Otra palabra que tiene mucho que ver con nuestra invitada de hoy, activismo, proviene del latín activus, que significa relativo a lo llevado a cabo, y se forma con el sufijo ismo, que indica tendencia, doctrina o actividad. A su vez, activus se deriva del latín actus, acción o impulso, lo que subraya la idea de estar activamente involucrado, involucrada en una causa. Activista como todo lo relacionado con las personas con discapacidad o con personas de diversas capacidades. Ellos son su pasión y su razón de ser y también de estar. Toni Crespo, buenas noches. Buenas noches, Manuel. ¿Cómo estás? Pues nada, encantada y ahí voy tirando con mi lucha, como tú bien has dicho, y me has dejado con esa lección que nos has dado de terminología, bueno, alucinando. Es que una parte de hacer un elemento diferenciador con los programas a la hora de hacer entrevistas, pues siempre me he preocupado de empezar con dos palabras, una, dos, tres, las que quepan, ¿no? Palabras que definan de alguna manera, se acerquen a la definición de la persona, la personalidad que viene a visitar, ¿no? Entonces Estupendo, yo creo que contigo, me parece, vamos, me encanta. Lucha, activismo y más que sí. es que podría haber puesto. Digo que cómo estás porque menudo 2 meses, 3, menudas semanas de aquí para atrás de celebración con esos 40 años, 40 aniversarios del Centro Ocupacional La Algarabía. Pues hemos estado a tope, como tú bien has visto y has tenido oportunidad de comprobar, pues porque 40 años es una historia larga y una historia que bien merece ser contada y sobre todo pues ser celebrada. Uh-huh. Son 40 años, porque es que vamos a hacer un repaso cronológico. Yo creo que te acuerdas de muchas cosas, tienes una memoria privilegiada. Ahí va. Y porque no hace mucho hablábamos, pues cuando empezaba a organizar estas actividades de una efeméride tan importante, un cumpleaños tan importante como 40 años, como tú has dicho. Claro, ¿cómo eran el año cero en aquella sede que os dejaron en la Casa de la Juventud? No, Casa de la Juventud no, Casa de la Cultura. Se confunde mucha gente con la Casa de la Juventud y la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura es donde está actualmente nuestra biblioteca maravillosa, cierto, pública municipal. Y ahí es donde empieza vuestra andadura. Ahí comenzamos. ¿Cómo fue aquello? Bueno, pues los comienzos, como todo comienzo, no fueron fáciles. Yo, una persona muy joven, que venía pues con mucha idea de estar, de no permanecer aquí. Yo pues soñaba, como mucha gente, había terminado mis estudios de licenciatura en geografía y bueno, pues buscaba un hueco en la universidad. ¿Qué es lo que pasa? Pues que de manera así como quien sí, quien no, pues entré a formar parte del centro ocupacional, me presenté a una entrevista en la que estábamos pues 30 personas y bueno, pues yo nunca pensé que me iban a seleccionar, ¿no? Pero bueno, con tan buena suerte, porque realmente puedo decir que fue una suerte, me seleccionaron y bueno, ahí se quedaron todos mis sueños de viajar, pues porque cuando uno entra en contacto con las personas con discapacidad, y tú lo sabes también por experiencia, porque has tenido también la suerte de compartir con ellos mucho, ¿no? Te enganchan. Totalmente. ¿Y por qué te enganchan? Pues porque son personas muy transparentes, son personas que hablan desde el corazón y a mí me gustaría que en el mundo hubiera muchas personas con discapacidad, con este tipo de discapacidad. Entonces, pues bueno, pues me sentí enganchada. Los comienzos, como te decía, no fueron fáciles, pero sí que desde el principio tenía claro, ¿no? Tenía claro lo que había que cambiar. Y lo que había que cambiar es que estas personas tenían que salir al mundo. Claro.
porque ellos vivían en su casa, todos y todas muy bien atendidos, con el máximo cariño que puede ofrecer un padre o una madre, y que yo por experiencia te digo que se vuelcan mucho más con sus hijos con discapacidad que con cualquiera de los demás, ¿no? Pero bueno, eso no es vida, ¿no? Me planteaba, si yo me cortaran las alas hasta esos extremos de no salir, ¿cómo me sentiría? Entonces basta, yo creo que hay que ponerse uno en la piel del otro, ¿no? Y pensar y decir, bueno, lo que para mí no me gusta, para esta persona tampoco me tiene que gustar, ¿no? Entonces, pues, tuvimos la suerte que ese primer momento de ubicación, bueno, tú cuando quieras me cortas, ¿no? No, tú, yo estoy aquí para escuchar. Pues nada, cuando tuvimos la suerte de que nos dieron una ubicación tan especial, estábamos en el centro del pueblo, claro, y estábamos en el centro de la cultura. La cultura es sinónimo de accesibilidad. Entonces, pues coincidimos con la biblioteca municipal, que allí estaba, pues, Milagro. La escuela taller estaba enfrente, también compartimos, estaba muy cerquita, con la Universidad Popular. La Universidad Popular. Pues el centro de adultos. Allí estaba todo. Entonces, claro, no teníamos muchas veces que salir fuera para buscar la inclusión. Nuestros chicos, pues, participaban en los talleres de la Universidad Popular, compartían, ayudaban a Milagro en la biblioteca. Ajá. O sea que la inclusión comenzó desde los primeros momentos. Pero ¿cómo arranca? Vamos a hablar de todo ese proceso, de todas las cosas bonitas y las no tan bonitas que habéis pasado, porque hasta llegar aquí 40 años después, y ahí tú lo has dicho, pero estamos hablando de que el centro ocupacional fue en el 90 y... en el 85. Perdón, sí, en el 85. Fíjate, en una sociedad, la de los 80, que no estaba acostumbrada, o incluso que tenían muchos reparos a la hora de que sus hijos salieran a la calle. Claro. Sus hijos con diversas capacidades, ¿no? Es como que se escondían. Lo hablaba con Juani de Juguetea también en su momento, que era como que tener un hijo, una hija con cierta capacidad diferente, era como un poco retraída a la familia, darle visibilidad, ¿verdad? Sí, yo a eso añadiría otra cosa, el miedo de los padres a que los demás se rieran de ellos. Yo te digo que... Sobreprotección. Entonces, bueno, quizás estuviera las dos opciones, pero la opción de que se rieran de sus hijos también está, porque no hace tanto que iba por la calle yo con Antonio y hubo una persona que se volvió a mirar como si no hubiese visto nunca a una persona con discapacidad. ¿Con Antonio? Claro, con mi Antonio. Entonces, imagínate eso en los años 80, donde de verdad no habían salido a la calle. Pues supongo que esa madre o ese padre, cuando viviera esa situación de que viera, pues, que a los niños que muchas veces han sido crueles, ahora pues ese tema, gracias a Dios, ha cambiado, ¿no? Pero cuando vieran, pues, que se reían de su hijo, hablamos de bullying ahora, pero en aquellos momentos el bullying era para las personas con discapacidad que se integraron en los colegios. Entonces, pues yo diría muy duro para unos padres, mucho, para unos padres y para unos hermanos. Yo iba con Antonio al cole, coincidíamos los dos, yo me lo llevaba y yo me lo traía, o sea que casi lo he criado, ¿no? Y realmente pues sí que viví momentos duros, pues porque lo mismo que tenían niños que se volcaban y te decían te ayudo, había niños también crueles. Y eso duele, Y yo no quiero, pero me quiero imaginar que en una mayoría importante. Porque tú has hablado de esa educación, se ha hablado en el foro que se hizo en feria con Vicente del Bosque, se habló, vosotros erais los protagonistas, porque se hablaba de síndrome de Down, deporte, había como un contexto muy específico, pero que se puede extrapolar a cualquier tipo de discapacidad, ¿no? Pero bueno, en concreto... hablasteis mucho, a mí me llamó mucho la atención de que hablabais mucho, por un lado hay gente que se quejaba de que sí, que había evolucionado mucho la educación, que es la base de todo, la educación para que estemos donde estamos hoy, que tú lo has dicho, que parece que ya eso ha cambiado un poco, que los niños ya ven con más normalidad a otros niños especiales, pero que tampoco había cambiado tanto como parece, que todavía queda mucho que trabajar. Por supuesto que queda muchísimo, pero sí se ha cambiado, Manuel, sí se ha cambiado. Hoy, por ejemplo, pues bueno, cuando yo veo, aparte de los chicos nuestros, bajar al centro comercial que tenemos aquí en Villacarrillo, y hacer sus compras, hacer sus cambios,
eso era impensable. Posiblemente cuando vieran a una persona con discapacidad estarían preguntándole dónde está tu padre o dónde está tu madre o qué haces aquí solo, ¿no? Claro. Uy, no. Entonces sí que es cierto. A ver, yo creo y hablando con algunas madres, ¿no? Esperan quizás que el tema, y eso es lo que soñamos todos, ¿no? Que un día pues su hijo o su hija deje de sentirse sola, que tenga unas amistades, pero también hay que pensar que no siempre esas amistades tienen que ser gente sin discapacidad. Puede que sí o puede que no, porque por ejemplo yo veo súper felices a mi grupo y seguro que tú me vas a dar la razón, y es que siempre tiendes a acercarte a personas que tienen unas determinadas características. Entonces, pero eso nos pasa a todos. Pues eso es lo que te iba a decir, ¿no? O sea, entonces, todo el mundo intenta acercarse, intenta eso rodearse es. de lo que está más cercano a tu forma de ser. Como se sienten mejor, o sea, y eso no significa que no haya inclusión, significa que ellos y ellas, igual que yo o igual que tú, estamos con la gente que nos apetece. Claro. Entonces sí que ha habido, por ejemplo, en los casos de inclusión laboral que se han dado en el centro, pues hemos tenido casos, pues como es el caso de los que tenemos ahora mismo, los chicos de la zona azul y eso, que están en el centro especial de empleo, pero yo te hablo de un empleo más normalizado, ¿no? Pues algunos de los chicos que han salido a ese empleo más normalizado y luego han vuelto, pues justo en una jornada, no sé si tú te acuerdas, tuvimos unas jornadas con los grupos de la universidad, con un proyecto que tenemos en marcha, Conectando Saberes, que llamamos, y eso, ¿no? Pues ahí tuvimos la oportunidad de compartir pues empresarios, personas con discapacidad, familias y profesionales, ¿no? Y claro, queríamos saber los chicos realmente, los que habían salido a trabajar fuera, cómo se habían sentido, ¿no? Y si querían, pues que se les volviera a tramitar algún tipo de proyecto de esas características. ¿Y tú sabes lo que pensaron todos? Y me dejó un poco fría, ¿no? Yo que lucho por la inclusión, me decían, si no es en el centro ocupacional, no. O sea, no debieron de tener una experiencia tan gratificante. He tenido chicos que han estado en las escuelas taller. Claro. Y bueno, todos coincidieron en que ellos querían que fuera un trabajo, pero como en un aula diferente de las que ahora mismo tenemos, pero dentro del centro ocupacional. No se quieren ir. Yo creo que ahí se sienten en esa burbuja tan cómodos. Claro, lo sacas de su zona de confort. Eso es. Y se enfrentan a un mundo hostil, pero prácticamente, ¿no? Claro, también porque queda mucho por hacer en la empresa. Por eso ahí vamos, ¿no? Queda mucho. Vamos a hablar un poco más adelante de ese 7% también, creo que un 7%, en el que están obligadas las empresas a contratar a personas con capacidades distintas. Pero, como te digo, vamos a hablar de eso un poquito más adelante, porque nos hemos quedado en qué hacíais al principio, con qué medios contabais, pero que era un aula y poco más, ¿no? Nada más. El primer día que llegué el aula estaba pelada. Allí había sillas y poco más, ¿no? Nada. Y ellos no tenían hábitos de hacer tareas prácticamente ninguna. De todos los que tenía, solo que eran 8 personas, solo 3 habían pasado por los coles. El resto venían directamente desde casa allí. En general no eran muy participativos. Claro, si alguien no ha hecho nunca nada. Recuerdo aquella primera vez que les dijimos, vamos a ir a la playa. Pues no, nadie quería. Y yo decía, ¿cómo les planteo a los padres que me los quiero llevar a la playa cuando ellos me están diciendo que no, ¿no? Yo siempre preguntaba, pero ellos que no, claro, es el miedo a lo desconocido, ¿no? Y ya te digo, con lo que me decían. ¿Qué pasó con aquella, qué pasó con aquella el primer intento de salir a la playa? ¿Salieron a la playa? Sí, fueron. Y al año siguiente ya empezaban a decir a qué sitio íbamos a ir. Claro, ya no querían salir. Ya exigían, ya querían salir. Claro. Es que el tema era pues un poco el desconocimiento. El miedo a lo desconocido lo tenemos todos en la vida, ¿no? Pues ellos igual, ¿no? Y con respecto a lo que teníamos, pues bueno, yo te voy a hablar de que en principio nadie creía en nosotros. Nadie, ni siquiera las propias familias, ni siquiera la familia, la administración tampoco. Yo creo que la administración pensó que aquello iba a ser un proyecto ahí pasajero y que nos íbamos a ir. Qué poco los conocían. No los conocían ni a ellos ni a mí. Ya, claro. Ni a ellos ni a mí, estaba claro. Porque no hay persona que más que ellos que tengan capacidad para saltar barreras, para enfrentarse a situaciones, una incu y unas ganas de aprender, de innovar, de saber, son en ese sentido increíbles. Totalmente. Pues empezamos, como te decía,
haciendo fregonas y cortinas de canutillo. Fregonas de algodón, que aquello no resecaba, pero nada, pero bueno, pues las vendíamos. Sí. Recuerdo a María Rosa Corencia, que siempre ha sido, ya sabes cómo es ella, cogía sus sacos de fregonas al hombro y se bajaba al mercadillo a venderlas. Y en las calles, las vecinas de la calle, La Feria, pues nada, allí nos compraban, todo el mundo nos compraba sus fregones, las cortinas de canutillo, nos venían de Alicante, los algodones. Las cortinas de estas de las sí, de las de palillos de toda la vida. Eso les encantaba, les desarrollaba muchísimo la motricidad, claro, y de camino les relajaba. Yo lo hacía lo hacía mi madre cuando esa la en todas las casas lo hacíamos nosotros. Sí, igual. Eso era, yo estaba loco por hacer cortinas. Pues a ellos también les encantaba. Entonces esas fueron nuestras dos principales actividades prelaborales. Ya después pues comenzamos a montar el taller de encuadernación, fue el primero. Allí seguimos en la Casa de la Cultura. Casa de la Cultura. Allí hicimos las cortinas de canutillo y los fregones y empezamos a montar unos pequeños telares. Yo me desplacé a Almería, a Aspapros, un centro que había, yo era la primera vez que viajaba sola, había estado estudiando en Granada, pero un sitio de confort, pero aquella vez me monté en mi autobús y me fui a lo desconocido y bueno, conocí a este centro de Aspapros y allí encuadernaban, pues allí cogí unas cuantas nociones de encuadernación y me vine pues pidiendo dinero para comprar un taller de encuadernación y bueno, el que también conoces que tenemos montado ahora ya y en muy el bien. Centro ocupacional. Eso es, que está sirviendo pues también un poco para recuperar oficios que estaban un poco muertos. Claro, vamos, un poco no, estaban muy muertos. Totalmente. De hecho vienen ayuntamientos de toda la zona de la sierra de Villacarrillo hasta Cortijos Nuevos y toda esa zona a traernos que le encuadernemos actas y o sea que hacéis agenda de todo, recuperamos archivos históricos, hacemos muchísimas tareas, sí. Sí, porque eso ha crecido muchísimo, desde que esas primeras fregonas, esas primeras cortinas de palillo, esas primeras encuadernaciones, hasta lo que tenéis ahora. Ahí hay un abismo, sí, total, y hay una gama de actividades muy amplia, tanto del área de lo que es el ajuste personal y social, pues temas de logopedia, fisioterapia. Tenemos un centro, claro, me atrevo a decir, pues casi modélico, ¿no? Claro. Sí, no lo es. Claro, no sea falsa modestia, no es falsa modestia, pero no podemos decir que es una de las joyas de la corona, claro, de Villacarrillo, vuestro centro. Estamos, bueno, pues muy satisfechos con nuestro trabajo, pero que realmente se lo debemos a ellos. Se lo debemos a ellos pues porque nuestro trabajo, y así en ese sentido lo veo muy diferente, ¿no? Al que trabaja en la administración con otro tipo con papel y con historias, ¿no? Ellos van tirando de la cuerda, ¿no? Entonces tú no te puedes parar, porque ellos, sus 2 horas de trabajo de tarde, por ejemplo, tienen que ser intensas. ¿Y qué vamos a hacer mañana? O sea, ellos no paran, entonces... Si no van a echar el rato. Tienes que estar todo el rato innovando, cambiándoles de actividad y, bueno, pues porque tienen que aprender, ¿no? Claro. Y, bueno, en este caso la asociación también nos ayuda mucho, pues porque a veces el acceso a subvenciones pues no llegan a lo que es los ayuntamientos, las entidades locales, y sí a través de asociaciones y bueno, pues así hemos podido tener cosas que realmente nos exigen, ¿no? Y en nuestros centros, pero que veíamos Hablas necesario. De la asociación Mano Inteligente. Mano Inteligente, sí, que no hemos dicho el nombre, eso, pero que es casi familia paralela a lo que es el devenir del centro ocupacional. Claro, mira, va completando lo que a donde la administración no llega. Yo no, realmente con el funcionamiento de convenio que tenemos entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, a duras penas llega para lo que es mantener profesionales y el mantenimiento de las sedes donde estamos ubicados, pero luego después ya el pensar en una especialidad como puede ser una fisioterapia tan importantísima y tan básica, sobre todo para gente con problemas de movilidad, claro, que están en un carro de ruedas y que necesitan esos masajes tanto como comer, ¿no? Que no es un artículo de lujo, pero bueno, lo podemos estar teniendo, pues en este caso gracias a la asociación de padres claro, y las subvenciones que nos llegan, pues te hablo. Subvenciones y una cantidad de actividades en las que estáis involucrados siempre para recaudar un poquito de dinero. Eso es. Que ahora hablaremos de ello cada también. Vez que podemos, que claro, es muchísimo, ¿no? El trabajo que hacéis,
por un lado desde el centro, por otro lado desde la Asociación Manos Inteligentes. Y ahora vamos a hablar, nos vamos a ir a publicidad, porque después me gustaría hablar ya de esa transición, de cómo se va produciendo ese cambio, que imagino que tampoco que no sería fácil, ¿no? Que ya tener un espacio mucho más amplio, porque cambiasteis desde la Casa de la Cultura con un aula solo a donde estáis actualmente. Sí, lo que pasa es que ahí sin obra. Es decir, estábamos en las mismas condiciones que se encontraba creo que era maternidad, esa zona, y el centro de salud, porque recuerdo que Vicente Gil, uno de los días que nos visitó, dice, es que me he llegado, aparte de haber el centro, pues porque aquí yo empecé mi trabajo. A recordar, eso es. Y entonces, bueno, las puertas como estaban, el suelo, estaba todo igual, pero ya a partir del 2016 es cuando se hizo la reforma en profundidad y nos habilitaron la planta de arriba, entre otras cosas, porque el crecimiento del propio centro así lo demandaba. Claro. Entonces es que pasamos de atender en un aula a 8 personas a los que tenemos ahora, que son 60. Ya. Entonces eso exige cambios estructurales importantes. Y claro, un espacio físico mínimo. Mínimo, claro. Claro, y talleres y de todo, sí. En fin. Pero eso lo vamos a hablar después de esta pequeña pausa que vamos a hacer para la publicidad, y enseguida seguimos con nuestra invitada Toni Crespo. De puertas adentro, con Manolo Jiménez. Volvemos de la publicidad y seguimos con nuestra amiga Toni Crespo, que sigue siendo directora del Centro Ocupacional La Algarabía. Sigo. Hablaremos de tu jubilación, luego al final. Ya me quiero ir, ¿Te quieres ir? Uy, a más de uno le va a dar un disgusto. Ya. A uno y a una. Sí. A alguno, en general, le va a dar un disgusto, pero bueno, a ver. Claro, la vida hay que organizársela. Por supuesto que sí. Pero que seguiré colaborando con el centro, eso lo vamos a hablar luego al final. Sí. Porque nos habíamos quedado en ese paso trascendental por lo que requiere el funcionamiento en sí de un centro como este, que creció como muy rápido, que parece, o da la sensación de que la gente se lo tomó en serio pronto. Imagino que no sin dificultades, pero que eso propició que os tuvierais que marchar donde están ahora las instalaciones. Que me dijiste que... En torno a los años 90, en el 91, quiero recordar. Y es en la calle... Cardenal Benavides, que es donde estaba antes maternidad, estaba el centro de salud y demás. Vale, pues y allí me decía antes de publicidad que os dieron, bueno, pues una obra. Sí, pero además seguíamos con un aula. Te digo, teníamos con un aula y con un espacio pequeñito que yo tenía de despacho. Claro, al despacho no entraba, como bien puedes imaginarte, porque todavía hasta el año 91 no compartí con otro profesional. Yo estaba sola. ¿Estaba sola completamente? Estaba sola completamente. Entonces, pues sola no. Estaba sola en lo que es el centro, pero rodeada de muchísima gente. Muchísima gente que se volcó con el centro desde el principio, y que donde estábamos allí ellos acudían, ¿no? O sea, mi voluntariado ha sido fiel desde que comenzamos hasta el final, y tú conoces a muchos casos de voluntarios míos. Sí, ahora hablaremos. Entonces, concretamente, allí compartíamos el espacio, en este caso con servicios sociales comunitarios y con el centro de la mujer. Y luego un poco más tarde con el gimnasio de rehabilitación, que estaba donde el gimnasio es actualmente nuestro. En aquel momento, pues lo que sí se implantó ya desde el año de antes de cambiarnos fue un sistema de transporte. No te voy a contar cómo es el sistema de transporte. Si has visto las fotos de la exposición, habrás visto una saba, así algo compleja, ¿no? Pues lo que teníamos, pero bueno, no te imaginas lo que eso supuso pues para la Caleruela, para Mogón, para agrupación de Mogón, incluso llegábamos hasta Santo Tomé. Entonces eso hizo pues que pasáramos de antemano de 8 personas a 14. Claro, el crecimiento exponencial que obligaba al crecimiento de la instalación. Está claro. Y bueno, pues ya el boom definitivo fue el de abrir una residencia, la de adultos Virgen del Rosario, que desde el centro pues hicieron todos los papeleos habido y por haber, pues porque en aquel caso solo estaba yo como profesional relacionada con este ámbito, y se creó el Centro Especial de Empleo también en esta época. Y claro, las 32 personas que vivían en el servicio residencial eran también usuarios nuestros. Entonces ya el boom del centro
centro ocupacional pues creció en cuanto a profesionales, creció... Claro, ya empiezas a tú tener tus profesionales ayudándote eso es, claro, a trabajar. ¿Eso sí. cómo empieza? ¿Cómo se empieza a desarrollar? El primero fue Luis, una persona, bueno, muy conocida porque ahora trabaja en recaudación, aquí en Diputación, y él estuvo con nosotros bastantes años, en principio 2-3 años, luego después volvió también una chica, Mari Carmen, que su marido era dentista, era... Sí, Mari Carmen, sí, ya sé quién es. Vale, pues ella, y luego ya después, ya sí que empezaron pues a hacer convocatorias de empleo, conforme nos íbamos adaptando, porque hay que cumplir, como bien sabéis, hay que cumplir unas ratios. Ya nos vino en el año 90, aquello fue súper importante, y es el tener un convenio con la Junta de Andalucía que nos daba estabilidad, porque hasta aquel momento lo que teníamos eran subvenciones que se llaman graciales, y yo decía, pues lo gracioso que es que este año vienen y al año siguiente no vienen. Entonces, claro, aquello... Ni el ayuntamiento se atrevía a contratar a profesionales, ni a darle más estabilidad al servicio, pues porque decía, esto se nos carga a nosotros, y los ayuntamientos, pues a ver, tienen los recursos que tienen, ¿no? Pero realmente sí que ya a partir de aquella fecha el ayuntamiento se empezó a enganchar, ya vio que aquello iba en serio, y vio que las personas con discapacidad estaban avanzando y que también aportaban a la sociedad. Eso sí que ha sido muy importante, el darnos cuenta de que cada persona cuenta y que cada persona tiene algo que aportar. La mínima persona que tú veas aporta algo, ¿no? Entonces, bueno, ellos aportan y mucho, muchísimo. Los sellos que Eso aportan muchísimo. Empieza a evolucionar el centro ocupacional, se empiezan a entrar ya los primeras, porque casi todo eran mujeres al principio, sí. ¿no? Ahora mismo tenemos monitoras, sí, cada bueno, una en su especialidad. Sí. Y de hecho seguimos teniendo, sea, se apuesta mucho por el empleo femenino, también un poco pues porque desde el principio la igualdad de género, quizá un poco también por mi propia manera de pensar. Creo que las mujeres nos hacía mucha falta, y tenemos también pues bueno un espíritu feminista, sí, eso es. Y que tú has llevado también a gala. Eso es. Peleando porque el empleo en el centro ocupacional fuese mayoritariamente femenino. Eso es. Eso no quita que también tenemos... Bueno, es que Martín. tampoco va... No, eso es, Martín además es un encanto, ¿no? Pero bueno, que en realidad también se valora mucho el perfil de la persona, pues porque es muy importante. No cualquier persona sirve para trabajar en el centro ocupacional. Hemos tenido de todo, ciertamente, pero la gente que tenemos estable, pues son un equipo excepcional, y un equipo que cree en las capacidades de nuestras personas, y eso es lo más importante. Una familia grande, ¿cierto? Somos una familia grande, cuando ¿cierto? Se os ve en cualquier sitio, allí en el propio centro, donde se organiza algún tipo de actividad, desde cultura, que es con lo que yo manejo, se organiza algún tipo de actividad, cuando lo ves por la calle, que van a no sé dónde, que van a comprar, que van a vender. Yo he comprado de todo. Bueno, es que es imposible no comprar. Es imposible, porque te sacan 1000 cosas. Y esto no te viene bien, pero ¿y esto? Esto otro, esto sí. Desde luego eso lo han aprendido muy bien, ¿eh? Pues sí. Las líderes comerciales... Esas las tienen a tope. Son todo, además. Yo creo que si supieran los empresarios de Villacarrillo cómo son y lo que se pierden, porque como comerciales son buenísimos. Sí. A mí, yo es que ya, sobre todo ahora en Navidad... bueno, siempre que hay así como fechas puntuales, que si el Día del Padre, que si el Día de los Enamorados, en fin, claro, cosas así como todo, muy... Cuando hay que vender, ¿no? Cuando hay que vender, claro. Entonces, pero yo, ahora en Navidad es que me hace mucha gracia, porque los oigo subir, Manolo, ya van hablando de Manolo. Sí, claro. Digo, ya. A ver, como tú picas, ese es el tema, Manuel. Pico yo, picamos todos los que Claro, están, ya lo sé, pica Juan Antonio. Pero como yo soy el primero al que... Claro. Y ya, entran con
plantan Sí. la bandeja, lo que lleven con su Sí, cacharro, el tenderete. con el tenderete, como tú dices, lo plantan allí y o compras sí o sí. Sí, no, Y lo total. haces con todo el gusto del mundo, porque Ya, los claro precios que son sí. súper asequibles. Además es que le hace muchísima ilusión, ¿eh? Bajar habiendo vendido todo, no te puedes, entran con una alegría, no me ha quedado nada. De verdad, Es una mundial. maravilla, la verdad. Así es. Hablando del empleo que estábamos antes de irnos a publicidad, tú has reivindicado desde siempre mucho pues esa falta de conocimiento, lo acabamos de decir también. Si supieran los comerciantes de Villacarrillo lo que se pierden como ellos, como vendedores y demás, pero es que eso es una asignatura pendiente también, la de que empresas se les abra la mente para decir es que estas personas son válidas para hacer estas cosas. Muy válidas. Y hay una ley que nos dice que hay un tanto por ciento de empleo que tiene que estar ocupado por Esa personas de este tipo de ley, capacidad. en la mayoría de los casos no se cumple. No se cumple. Y realmente pues abogan más bien por la discapacidad física que por la discapacidad intelectual. Yo, y bueno, pues ya te digo de antemano que la creación del Centro Especial de Empleo, en principio, pues a ver, yo soñaba con que muchas personas del Centro Especial de Empleo fueran personas con discapacidad intelectual. En principio eran los 4 o 5 primeros eran personas con discapacidad intelectual. Después, bueno, eso ya tomó otro giro. Y que todos tienen el mismo derecho, sí, ojo, sí, no, claro. Pero que realmente integrar a una persona con discapacidad intelectual no es más difícil que a una persona con discapacidad física o sensorial. Claro. Y en ese sentido se ha avanzado, o se avanza aunque sea mínimamente. ¿Notáis algún tipo de cambio Vamos a ver, que os inspire esperanza? A ver, esperanza sí que hay, pero sobre todo quizás el tema nos corta un poco Villacarrillo en el tema del tema del empleo, que el empleo es un problema no solo para ellos, sino para la mayoría de la gente. Las empresas que hay en Villacarrillo pues son empresas personales donde hay un trabajador, como mucho 2, entonces no generan empleo. Claro. Quizás en la hostelería es donde pudiera generarse algo, pero no mucho, o en las cooperativas. Claro, en las cooperativas Ahí tenemos mucho, eso es, mucho ahí potencial. quizás sí, mucho potencial. Que no nos circunscribamos todo a la administración, al Eso es, ayuntamiento. no, por supuesto. No, vamos, en general. De hecho, la empresa vienen colaborando. Yo el hecho de aquellas jornadas que hicimos, pues ha sido este mismo año, mayo, junio fue. Entonces yo las vi muy fructíferas, porque el hecho de que tú invites a unos empresarios y acudan a unas charlas a hablar es porque por lo menos están dispuestos a ponerte oído, ¿no? Claro. Entonces lo que pasa es que ahora mismo también nosotros tenemos un hándicap en nuestro centro. El hándicap es que tenemos un envejecimiento muy, muy grande de nuestra población. No se está renovando. Tenemos muy poquita gente joven, muy pocos, y muchos mayores. Entonces eso es uno de los proyectos futuros que tenemos, hacer frente, crear actividades para tener un envejecimiento activo. Claro. Y bueno, luego pues los poquitos, que no son muchos, pues ver cómo le damos esa salida laboral, porque realmente no serían tantos los que teníamos que integrar en el medio normalizado, ¿no? Claro. Y bueno, pues eso supondría pues un aporte económico de la administración para que la persona aprendiera in situ el puesto de trabajo, y una vez que lo aprenden son muy constantes. Sí, lo que tú has dicho, que aprenden más despacio, más deprisa, en fin, cada uno ya a su ritmo, cada uno a su ritmo. Pero una vez que se aprende... Total, vamos, ellos, no además que son personas que no se despistan con nada, son responsables como ellos solos, tienen una serie de virtudes y de cualidades que cualquier persona no las tiene, y valoran tanto cada una de las cosas que consiguen, que tú no te puedes ni imaginar. Entonces ellos, el sentirse que van a tener un empleo, los pone felices. Claro. Y son capaces, para mantenerlo, de hacer un esfuerzo titánico, de verdad. Claro. Y se les ve, estas personas que están trabajando, por ejemplo, en la zona azul, dentro de lo que es el Centro Especial de Empleo, se les ve con
muchas con ganas ganas de hacerlo bien, porque saben que si no lo hacen bien, claro, eso es como cualquier hijo de vecino. normal. Lo que pasa es que algunos tenemos mucha cara, bueno, algunos no me Ya, meto yo, sí, vamos. algunas personas, pues en fin, cada uno su idiosincrasia Sí. y que viva Bueno, la vida eso ya como quiera, aparte. que no, pero ellos en concreto sí que tienen esa virtud, ¿no? De ser Sí, constantes. sí, la tiene. Y de hecho las empresas, por ejemplo, ya te hablo de Madrid o de Jaén Capital, o empresas pues de estas potentes como el Corte Inglés o bueno, Esas ya sí estoy metiendo cumplen la marca. ratio. Claro, la cumplen, pero además porque lo han conocido. Por ejemplo, Carrefour. En Carrefour de reponedores hay cantidad de chicos. Entonces es que Claro. esas empresas sí la cumplen, porque es que realmente la ley está pues para esas grandes empresas que entre muchos, pues meter 2 o meter 3 les es muy fácil, ¿no? Y bueno, mientras no llegan esos puestos de trabajo anhelados, y sí que tenéis esos talleres maravillosos donde salen Salen auténtica Maravilla. maravilla. Yo maravilla. creo, me Yo atrevo soy a decir, muy usuario de, yo me hago mis agendas, las hago allí, Claro. he comprado muchísimas cosas, bueno, Lo que te he pasa dicho es que me las venden ellos y claro. otras que he ido yo a por ellas, porque habéis colaborado muy activamente y seguís colaborando, pues cuando Cultura ha tenido que hacer, no sé, un trofeo o un Sí, detalle claro, para eso las es. tunas, para el certamen de tunas, Sí. para el otoño de teatro, para mujeres empoderadas, en fin, no me claro, acuerdo ahora sí, mismo exacto. no, habéis encargado Nosotros muchísimo. y ellos se sienten muy bien. El tema es que hablamos de artesanía. Claro. Entonces la artesanía es cara y nosotros no la podemos vender al precio que realmente tendría que tener la artesanía. Entonces valoramos en sí porque difunde capacidades, pero no el beneficio que le podéis sacar. No, el beneficio para... económico no. Es para mantenernos. Compramos, trapicheamos. Con esto que hemos cobrado vamos a invertir en esta máquina. Con esto que hemos comprado pues vamos a invertir en esta otra cosa, en este material, ¿no? Realmente es que tampoco nuestro centro no es una empresa de explotación económica, Claro, ¿no? claro. Si no, otro gallo cantaría. Claro. Nuestro centro tiene sobre todo como función pues el trabajar las habilidades manipulativas de cualquier persona y poco más. Claro. Eso Pero es. si tenéis la oportunidad de, porque se puede bajar allí, se puede bajar al centro y ver en los talleres que hay expositores en los que se pueden ver Sí. perfectamente lo que hay. Y yo he visto de todo. Portafotos, Hay auténtica portavasos, maravilla. Sí. libros, agenda, libros en blanco, encuadernados como diarios, Álbumes de fotos. álbumes de fotos, muñecos de todo tipo. Hay muchísimas Bajar, cosas. que son auténticas maravillas. Muchas gracias, Manuel. Es verdad que ya también, pues, para lo que es los temas de eventos, de comuniones, bodas y demás, Esos la detalles gente de- confía. Que yo, vamos, me siento súper satisfecha de ver que personas para un día tan especial como puede ser la comunión de su niño, o el bautizo, o una boda, que decidan que el centro ocupacional les haga sus Pero es que detalles. es muy ¡puf! original. Sí, es algo Por eso- distinto a lo que compran. Por eso ¿no? recomiendo que bajen, Claro, porque es ¿no? súper original. Las Cierto. bodas que ahora, claro, las bodas y las comuniones sobre todo, que se han puesto Sí, tan, bueno, tan al por nivel- las al nubes. nivel que estamos. Oye, pues vamos a hacer, si quieres, regalar algo original. Sí, por Ahí. supuesto que sí. Además vas a encontrar cosas que no encuentras en cualquier sitio, porque es lo que te decía yo, es que es artesanía, y en la artesanía cada cosa es diferente a la Claro. otra, no encuentras dos cosas iguales. Y luego, aparte de eso, vuestra colaboración en todos los ámbitos sociales, todos los ámbitos de la sociedad, sobre todo festivos, pues si tenemos un carnaval, ahí estáis. Ay, Y de los cierto. primeros, y no disfrazados con cualquier cosa. No, nosotros No. sí, cierto, Manolo, si salimos a la calle, además ese Que es salir nuestro bien. lema, o salimos bien o no salimos a que digan, mira qué lástima, ¿no? No, que lástima, Vamos a la yo altura. que no llevo lo que llevas tú. Eso es, vamos a la altura, además eso lo tenemos claro. Claro, la carroza de sin desmerecer, por supuesto. No, ninguna, por supuesto absolutamente, que no, nada. pero las carrozas que hace el Centro Ocupacional Algarabía, repito, sin desmerecer ninguna, No, por supuesto, cada uno hace su llama esfuerzo y el muchísimo, tiempo sí, que sí. tiene. Pero yo creo que la gente no hay ningún tipo de agravio comparativo, ni hay No, ningún vamos a tipo de ver, pique, nosotros- pero es que son muy bonitas. Claro, pero ¿sabes por qué? Pues porque generalmente empezamos en agosto. Este año no, ¿eh? No, este ¿que no año tenemos hemos- carroza? no lo sé lo que vamos No me a digas hacer. eso. Estamos, Que no queda nada. pues eso, que estamos acostumbrados a empezarla,
pues cuando nadie ha empezado la carroza. Claro. Y así salen las cosas bien. Este año, pues bueno, por las circunstancias que tú bien sabes, ya sabes los meses que llevamos, con el 40 aniversario, con la certificación en calidad que nos evaluaron el día 14, estamos en espera del informe, pero que yo te adelanto que vamos a ir a por la excelencia. Claro que sí. Eso seguro. Seguro. Así que estamos esperando que emitan el informe. Entonces, pues claro, hemos tenido dejado, porque somos los mismos. Claro. Los mismos somos los que se elaboran la carroza, los que hacen los papeles para y la calidad. Que en fin, hay que respetar. Pero bueno, vamos a intentar a ver cómo cuadramos. Hay que hacerlo sí o sí. Si a nosotros nos encanta, ¿eh? Claro, vaya, y bueno, a nosotros que si nos encanta, siempre. disfrutamos un montón y ellos, bueno, ellos disfrutan en lo que no está escrito. Se nos está acabando el tiempo y me da mucha rabia. A y ver, claro, cuéntame. quieres tratar tantos temas. Pues eso, aparte de esa actividad tan fuerte, tan potente, en todos los ámbitos sociales. O sea, te digo, que vas de festivos, que vienen carnavales, en el cine, como palomiteros. Claro, la gente se ha acostumbrado a veros en todos sitios. Entonces, soy esa es la inclusión, Manuel. unos más. Esa es la inclusión. Villacarrillo, yo siempre lo digo, que posiblemente el centro ocupacional en un sitio, en una comunidad diferente, no hubiera sido el mismo. Es que Villacarrillo, yo tengo que agradecer, se volcó desde el año 85, se volcó y no han dejado de apoyarnos. Es que abrimos la boca con una cosa y ahí está todo el mundo. No, los voluntarios que en principio hacíamos uso de la asociación de voluntarios, nosotros tenemos ya nuestros propios voluntarios, formados. Y o sea que es que no, Villacarrillo es mucho Villacarrillo. Sí. Pero a nivel solidario, sobre todo. Mucho, a tope. Los colegios se han volcado, los colegios trabajan en las campañas del 3 de diciembre, nos llaman cantidad de veces para que nuestros chicos vayan a enseñarle a los niños desde pequeños cosas. Bueno. Y dentro de todo, realmente un orgullo, de verdad. Me imagino que tú nombrar a todos esos voluntarios es muy complicado, o igual no para ti, pero que tú los conoces más. Pero son muchos, entonces lo podemos circunscribir en uno, porque a mí es un ejemplo, total. Muy amigo mío pero también. No a él, la familia entera, eso te lo digo yo, Trap. que ha arrastrado a todo el mundo, ¿eh? Total. La familia Trap, de Sonrisa y Lágrimas, sí. Dos artistas. Artistas. Pero que me refiero a Joaquín de la O, evidentemente, ya, hablamos de él, pero lo focalizamos más en él, en esta persona, porque claro, él empezó con el teatro cuando también hace muchísimos años. Muchísimos años, mira, pues es que ellos también, se me ha olvidado antes cuando he dicho con quién compartíamos, ellos también tenían un como aula, carátula, ¿no? Claro, ellos como carátula tenían un aula en la Casa de la Cultura. ¿Cierto? Entonces es que si ya te digo que aquello era la creen de la cultura en Villacarrillo. Qué bueno. Nos fuimos a caer en el mejor sitio del pueblo. Pues no me quiero imaginar cómo estaría esa casa en un día cualquiera. Una tarde a tope, no, vamos, tenías que ir ladeándote, ¿no? Un trasiego precioso, de verdad. Es de las vivencias bonitas que tenemos y donde no había diferencias. Vamos, en el año 85, cuando ellos tenían esas dificultades de comunicación y que siempre hubiera una mano amiga para ayudarle a subir una escalera, para acompañarlos al baño o para llevarlos a un taller. Claro, es que eso es lo que te da un subidón de adrenalina. Totalmente, pues que yo no me sentí sola nunca. Claro. Imagínate si yo estoy sola trabajando, sola en ¿qué te digo? No sé, en cualquier sitio ahí aislada, con ellos, con sus dificultades y sus cosas, no sé yo si yo hubiese aguantado. Claro. Pero es que yo estaba rodeada de gente, yo no necesitaba más profesionales, los tenía. Bueno, la trabajadora social, en este caso mi amiga Maribel, que todavía sigue enganchada al centro, pero que ahora vive en Madrid y ella pasaba 10 minutos en su despacho y 40 en el taller nuestro. Bueno. Se subía así, es que es demasiado. Te emociona porque pasa tanta gente. Pero el nombre de Joaquín de la O, que Joaquín de la O es, bueno, Joaquín es que ha sido una persona muy especial, todo lo que él ha tenido lo ha puesto a disposición de las personas con discapacidad y bueno, pues ha supuesto el teatro y a través de Joaquín, porque lógicamente yo desconocía, yo de teatro recuerdo que hicimos una obra en el instituto
con 2 de mis primos, que eran los primeros que enganché, que estaban entonces en el instituto, y claro, yo desconocíamos temas de luz, sonido, todo lo que tenía carátula estaba a disposición del centro ocupacional, y ya pues la guinda fue pues que Joaquín se enganchó de tal manera, yo recuerdo a los nenes de Joaquín, a María y a Joaquín Chico, Junior, como le llamamos nosotros es Joaquín Chico, pues los recuerdo así, hechos cominos, pues haciendo teatro con los nuestros. Entonces esos niños, eso es de verdad que hay inclusión, pues porque ellos no veían diferencia, claro, para nada, los cogían. La educación desde la base, que es importante, muy importante. Volvemos al y lo mismo, de la y lo que te decía Paqui, por ejemplo, la pobre, pues cantidad de veces que Joaquín ha sido también le ha gustado mucho que las obras salgan muy bien, él iba a ensayar, claro. Bueno, es que él es muy perfeccionista y muchas horas de ensayo, porque ellos también es verdad que a veces han necesitado más horas de ensayo, y bueno, pues Paqui con todo el gusto del mundo, Paqui de hecho nos echaba una mano también a coser, claro, la ropa y genial. Pues, Joaquín, yo he tenido la oportunidad de hablar muchas veces con él. Es muy buena persona. Aparte. Y se siente a gusto. Y, claro, eso es. Él dice, siempre me ha dicho a mí, bueno, y en cualquier foro, sí, en el que lo ha expresado, siempre me ha dicho, si es que yo no aprendo, o sea, ellos no aprenden de mí. Soy yo el que está aprendiendo todavía a día de hoy, después de no sé cuántas décadas, años de estar trabajando. Él desde los primeros, pues estaría a lo mejor, si no en el 85, en el 86. O sea que casi también cumple los 40 años. Claro, lo va a cumplir, sí, es cierto. Él, y bueno, cuando estaba Chema también ha colaborado con nosotros. Tengo una foto de un encuentro que hicimos, es que no recuerdo, que hace 3, 4 años. Fue después de la pandemia, no recuerdo, fue Chema a visitar el centro. Pues el 25 aniversario. Podría eso ser. Ya hace, claro. No fue. Fue antes, fue después porque estaba yo ya, fui con ellos. Es que no recuerdo exactamente el contexto, pero era como que Chema iba a dar un taller de teatro. Claro, sí, lo también, invitaba a Joaquín, cierto, que es íntimo, sí, amigo de Chema, sí, por lo invitaba a supuesto. Joaquín invitaba a Chema para dar como una especie de taller, ¿no? Y yo recuerdo perfectamente el abrazo, que tengo la foto, que la hice yo era muy de fotos también, ya, sí, de Juani, una de las vuestras usuarias, abrazando chica a Chema. Espectacular. Qué dulzura pero ahí se reflejó todo lo que era lo demás. Total. ¿Sabes? Ellos además que son muy amigos de sus amigos, mucho más que cualquier persona, sienten muy muy de cerca cómo se les quiere y bueno, Joaquín es la pasión de todos, ¿sabes? Sí. Mucho. Nos tiene muy entretenidos. Tenemos que irnos, pero ¿te jubilas? Bueno, te cuento, yo quería irme en marzo. Entonces, previamente, pues me tendrán que decir quién es la persona que me va a sustituir y que esté al menos 2-3 meses un poco conmigo. En paralelo, para que eso, aunque realmente el equipo de profesionales del centro ocupacional están preparados, son sensibles con el colectivo, que eso es básico, creen en ellos y conocen cómo funciona el centro, porque yo además he sido una persona que mi despacho ha estado abierto. Ellos en determinados momentos, si yo les digo, pues mira, tenemos que facturar a la Junta, de hecho este verano cuando me fui a la playa con el grupo llegaba la hora de facturar y telefónicamente le iba explicando, o sea que ellos están acostumbrados a hacer las cosas, les faltan pues pequeñas puntualizaciones a la persona que dejen. Te vaya a sustituir, pero en cualquier caso te va y no te va, lo has dicho también antes. Sí. Como voluntaria. Totalmente, porque además creo que voy a disfrutar mucho esa parte, porque ahora mismo el centro ocupacional, con el volumen que ha tomado, pues paso muchas horas en el despacho, lo que no quita que yo diariamente, aunque sea rápido, me pase por los talleres, pero me está faltando pues ese cuando llegan a la puerta del despacho y no les puede dedicar el tiempo que ellos merecen, ¿no? Entonces, pues sí que voy a disfrutar, porque voy a participar, si Dios quiere y físicamente me encuentro bien, voy a participar en cualquier actividad que organicen como voluntaria, está clarísimo. Claro que sí. Y también pues tienes que cuidar a mi Antonio. Bueno, eso sí es importante. Mi Antonio está regular, está desarrollando una demencia, igual que todos los síndromes de Down, pues porque eso sí que es un problema, y es que entre 50 y 60 años todos, el 100%, hace unos días estaba en una webinar de estas de un neuropsiquiatra que trabaja con el síndrome de Down,
y decía que el 100% y que, bueno, desgraciadamente, pues no los metían. Cuando a lo mejor la población normal desarrolla demencia en un 10% o Alzheimer, incluso el caso de Alzheimer, ¿no? Y que ellos lo desarrollan en un 100% y no se habían metido en los ensayos, en las pruebas, a ver de qué manera se podía investigar, ¿no? Y bueno, pues por eso te digo que queda mucho por hacer. Claro. Queda mucho por y hacer. mucho por reivindicar, y tú mucho vas a estar reivindicando. Voy a estar, mientras que el cuerpo me haga sombra, Manuel. Claro, efectivamente. Cierto. Ya jubilada, como voluntaria. Da igual. Seguramente en un tiempo no muy lejano, el centro ocupacional La Algarabía, Toni Crespo. Se va a llamar así. Toni, muchísimas gracias. No necesito tanto. Muchísimas gracias a ti, Manuel. Estoy encantada. Felicidades por estos 40 años. Muchísimas gracias. Y a seguir peleando, como tú sabes. ¿Y tú también? No, bueno, que tú también ocupas un lugar importante en nuestro centro. Yo no me quiero emocionar porque aquel día que me diste el reconocimiento de voluntario. Pues te mereces eso y mucho más. Mía, yo no me lo esperaba, me quedé. Fue una de las cosas más bonitas. Así somos nosotros. Que me han pasado en mi vida. Te lo agradezco muchísimo que estés aquí. Pues muchísimas gracias, Manuel, para lo que necesites. Claro que sí. Pues con Toni Crespo terminamos y os emplazamos a la semana que viene.